Funcionario público contrata a una empresa de seguridad que el Ministerio de Trabajo le ha enviado diciéndole que esa empresa vulnera los derechos de los trabajadores, consecuentemente van a tener también las inspecciones integrales que vamos a desarrollar. Esto podría ser utilizado políticamente, ministro. No digo que se esté haciendo, pero podría ser utilizado políticamente para favorecer a empresas de un partido que ha tenido la mayor votación en este momento. Si te refieres a Nuevas Ideas, no sé cuáles son las empresas de seguridad que Nuevas Ideas tienen. No sé si hay, le estoy diciendo, pero podría ser utilizado de esa manera. Y si Nuevas Ideas hiciera empresas de seguridad como lo ha hecho Arena y lo ha hecho el FMLN, entonces estamos hablando más de lo mismo. Y nosotros hemos dicho que somos distintos. Entonces no creo que procede ese tipo de cosas. Ahorita es muy especulativo el planteamiento, Moisés. Ok, en el caso, y vale la pena pláticas y entrevistas como esta, ministro, porque para poner en claro a los amigos televidentes qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede de acuerdo al Código de Trabajo. La jornada, y vamos a ir en orden, la jornada semanal de una persona cualquiera, máximos horas de trabajo, ¿cuánto debería ser? Son 44 horas. Son 44. Puede tener horas extras y tener más de 44. Sí. ¿Hasta un tope? ¿Hay un techo? Sí, no. Vamos a ver, todo tipo de modalidad de cambio y de hora extra es única y exclusivamente, no puede ser un mandato de la parte empleadora, sino que debe ser producto de un consenso y un acuerdo que llegue con los trabajadores. Siempre y cuando apegado a la ley. La hora extra pagada como debe de ser, y dos, que si esta hora extra se amplía de las 7 de la noche en adelante, tiene que pagar además de la hora extra el 25% en concepto de nocturnidad. Toda empresa que cumpla con eso no tiene ningún problema, porque también hubieron algunos agentes de seguridad que me dijeron, ministro, yo vengo de Sonsonate y viajo a San Salvador, y estar viajando todos los días no deja de ser complicado. Bueno, si se llega a un acuerdo, tal como lo contempla la ley, un acuerdo entre el trabajador y el empleador, siempre y cuando no sea voluntario coercitivo, porque de repente le ponen al trabajador, aquí tiene para que me firme el acuerdo y presentarlo al Ministerio de Trabajo, producto de un convenio y de un acuerdo, o aquí tiene la otra destitución, ¿cuál de las dos quiere? No deja de ser voluntario forzado legalmente. Todo tipo de convenio que salga, vamos a hacer entrevistas aleatorias y sin aviso previo, para hablar de forma directa, única y exclusivamente con el trabajador o trabajadora, si en realidad lo hizo de su voluntad. Y aquel empleador que haya aplicado un método coercitivo para sacar una firma, será sancionado también. Okay. Y estoy convencido, Moisés, que Ernesto no va a cometer ningún caso de injusticia. Ahora, también lo conozco y sé que es un hombre muy claro, muy contundente en el combate firme a la corrupción. Y va a separar ese oportunismo político, esa laceración del erario público que ha estado siendo por décadas, va a apartar esas plazas fantasmas, va a apartar esas plazas irregulares, va a apartar plazas que incluso llegaban a cobrar, y por fuentes informativas del mismo lugar nos han dicho de que incluso habían diputados que les quitaban parte del salario a esa gente porque no llegaba a trabajar. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Literalmente en esa Asamblea Legislativa es una situación que en la medida que se vaya levantando y vayan profundizando más las investigaciones, van a ir saliendo cosas bien complicadas, Moisés. Estos casos que usted me menciona no son leyendas populares, son no, realidades. no. Los tienen con nombre, ¿Sí? apellido, DUI y todo. ¿Sí? Las funciones que tenían dentro de las Sí, y te lo puedo mencionar. Francisco Rivera, actual concejal de la Alcaldía de San Salvador, era una de esas personas. Eric Contreras, del Partido Arena, era otra de las personas. Celín Alaví, del Partido Arena, eran otras personas. Y te estoy mencionando, Moisés, cargos mucho más estratégicos que de ahí de la Asamblea Legislativa sacaban $2,000 por un lado, $2,000 en la Alcaldía de San Salvador, $2,000 en otras instituciones. Estamos hablando de personas que lo único que llegaban era a firmar planilla y que prácticamente nunca llegaban a prestar un servicio a ninguna de las tres instituciones que acabo de mencionar. ¿Hay un delito en todo ello? Sí, hay corte de cuenta. Tiene que ver cómo actúa en el marco de la devolución de toda esa plata que hoy por hoy ha sido lacerada a las arcas del Estado, y además de eso hay que ir a las instancias legales
que en este caso ya son delitos de carácter penal y que la Fiscalía tiene que actuar. ¿El Código de Trabajo impide que se tenga trabajo en varias instituciones? No, lo que pasa es que, por ejemplo, Por ética, me imagino que no debe ser. sí, pero no, aparte de ética, no puedes estar 8 horas En en 3 lugares. O sea, no existe eso. Y además... Me preguntaba porque puede darse el caso de que sea un diputado suplente, que parece que la ley en el caso de ellos no lo regula. Exacto, pero no estaba en 3 lugares distintos. Tenía que estar en 3 lugares distintos al mismo tiempo y la información que tenemos es que nunca llegaron a los 3 lugares. Oye, en casos como este se repiten con las 1.200 plazas en el... Es una gran cantidad. Bueno, hay trabajadores que prefirieron el anonimato y se acercaron a nuestras inspecciones diciendo que habían parte del dinero que ellos cobraban, que incluso habían diputados que les pedían que les entregaran dinero a cambio. ¿Por el sueldo mensual? Por el sueldo mensual. Por haberles conseguido trabajo. Por haberles conseguido trabajo y por no llegar a trabajar. Y por no llegar a trabajar. Entonces, esas cosas son las que yo estoy claro que el actual presidente de la Asamblea Legislativa va a limpiar y va a ser contundente. Y esa gente se va a tener que separar y esa gente incluso se les tiene que seguir un proceso a tal grado de que el erario público regrese. Entonces, no se puede confundir este tipo de corrupción sistematizada, articulada, planificada, versus el derecho a la estabilidad laboral. Ahí en la Asamblea Legislativa hay muchos trabajadores y trabajadoras que tienen años, Moisés, de trabajar y que es más, iniciaron siendo gente partidaria. ¿Quién lo llevó? Lo llevó Arena, lo llevó el FMLN, lo llevó el PDC, lo llevó de los diferentes partidos. Pero hay una cosa, han sido y son trabajadores que devengan su salario. Esos trabajadores tienen que tener garantizado su derecho a la estabilidad laboral porque han prestado su servicio a cambio de una remuneración. Exacto, señor. En el caso de los empleados de la Asamblea Legislativa, habrá algunos contratos que terminaban el último día de abril, sí, precisamente porque eran puestos de confianza de cada una de las fracciones o de los diputados, y los diputados ya no fueron reelectos. Sí. Ellos tienen que salir. Tienen que salir, y la otra cosa es que hubieron unos que incluso los pasaron a última hora a plaza institucional. Entonces, ese tipo de cosas ya. ¿Cuántas personas han sido trasladadas? Se tiene, y bueno, el actual presidente está pidiendo absolutamente todo el consolidado de esa transitabilidad ilegal que hubo en un tiempo, en un periodo que incluso no podía ser, y fueron trasladados a plazas institucionales. Es más, hay trabajadores que ahí en la asamblea se sienten acosados porque dicen, bueno, acá solo habíamos 2 secretarios y ahora hay 5 secretarios en el mismo lugar, ahora, etcétera, hay diferentes cargos. Repito, todo aquel trabajador o trabajadora que ha estado prestando su servicio a cambio de la remuneración como la ley manda y como debe de ser, esos el presidente me lo ha externado, el presidente de la Asamblea Legislativa, que tienen garantizado su estabilidad laboral. Aquellas plazas fantasmas, irregulares, aquellos que recibían dinero, y los 3 ejemplos que acabo de mencionar, son muchos, Moisés, esos tienen que no solamente haber una investigación de corte de cuenta y deducir responsabilidades, tienen que ir incluso a las instancias penales, el erario público debe protegerse. ¿Cómo puedes tener una persona, Moisés, con 3 salarios distintos, no llegar a trabajar y allá hay un índice de desempleo bastante grande? Eso no puede ser en este país. En el caso de las situaciones que usted menciona, de estas personas que tenían su sueldo dentro de la asamblea y que tenían que pagarle a un diputado porque le había conseguido el trabajo, ¿es real, señor? Sí, sí. Parece una renta sí. en términos. Es que lo que pasa es que en este país han habido las rentas que comúnmente conocemos nosotros, que es el impuesto sobre la renta, que es el mandato de ley, la renta que ponen los grupos criminales que andan tatuados y todo, y también acá ha habido rentas de saco y corbata, y eso es lo que se ha dado históricamente en este país, y no podemos seguirlo tolerando. Esa es la medicina amarga que habló el presidente. Venimos a limpiar el país y no importa quién sea, ni se trate de quién se trate, acá hay que actuar con el peso de la ley. Han habido cerca de 3 empleados en la inspección que nosotros hicimos que nos dijeron que ellos preferían su anonimato y nos dijeron claramente. ¿Preferían? Su anonimato. Okay. Y nos dijeron que habían diputados que les pedían dinero, no les pedían, sino que les decían cuánto era el porcentaje que les iban a devolver. Eso lo han dicho trabajadores de la misma institución. ¿Todo esto lo tienen documentado, señor? ¿Se va a proceder? Todo esto está documentado y vuelvo a repetir, en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías y en el sector público y en el sector privado, para aquel trabajador o trabajadora que desarrolla su trabajo con normalidad y que ha estado haciendo como Dios manda y como la ley lo define,
no van a tener ningún tipo de problema. Sácame una duda, ministro. Aquellas personas que fueron contratadas por algún diputado, por alguna fracción, que tenían trabajo asegurado por 3 años hasta el último día de abril, tienen derecho a una indemnización. Lo que pasa es que una de las cosas que el presidente ha garantizado es que no va a haber ningún sistema de humillación personal a ningún trabajador o trabajadora. Eso es el espíritu del accionar del presidente. El presidente de la Asamblea puede parecer un hombre muy fuerte, muy contundente, pero un hombre muy humano, y lo digo con conocimiento de causa. Yo lo conozco perfectamente. No va a haber ningún nivel de humillación a ninguna persona en particular, pero sí va a haber deducción de responsabilidades, y especialmente nosotros no creemos que se debe deducir responsabilidades con aquella gente humilde, sino con aquellos actores que son los que se han estado lucrando de las arcas del Estado. Pero le preguntaba, ¿con el Código de Trabajo tienen derecho a una indemnización? Depende de las condiciones que están. Una contratación irregular desde su punto de partida no goza de ningún respaldo de tipo legal. Ahora, a todo el personal que corresponde aplicar el debido proceso, el licenciado Ernesto Castro está convencido de que para todo hay un debido proceso. Muy bien, lo pregunta Mauricio, y es de esto que estamos hablando. El viernes me despidieron, me echaron de mi trabajo en la alcaldía de Santa Tecla. Al preguntar por mi indemnización me dijeron que fuera el Ministerio de Trabajo. No me dieron ni 5 centavos, fueron 6 años y la quincena que trabajé ahí. Pregúntale qué puedo hacer. Sí, no, el Ministerio de Trabajo tiene un área de tabulación precisamente de indemnizaciones, y ahí nada ni nadie le puede negar el derecho a cualquier trabajador o trabajadora que llegue a pedir su cálculo. Eso no hay ningún problema. Repito, y acá, Moisés, es donde la siguiente pregunta puede ser. Bueno, el ministro fue contundente con aquellas alcaldías que eran gobernadas por el FMLN y por Arena sobre la estabilidad laboral. ¿Qué va a hacer ahora que muchas de las alcaldías, y especialmente las alcaldías más fuertes del país, están en manos de Nuevas Ideas? El ministro va a ser coherente con lo que le corresponde hacer, apegado a la ley, apegado al Estado de Derecho y garantizando la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, esta enfermedad de corrupción que ha habido en la Asamblea Legislativa no está exenta y aislada muchas alcaldías. Yo puedo dar fe de algunas alcaldías, especialmente el tema de la alcaldía de San Salvador, que hicieron contrataciones masivas solo para Troll Center, por ejemplo. Bueno, hay un informe en la Corte de Cuentas, que no sé por qué la Corte de Cuentas no ha actuado, donde los jefes, Moisés, donde los jefes de la alcaldía de San Salvador enviaron documentos a la Corte de Cuentas diciendo de las personas que habían sido contratadas y que por parte de Mason le habían ordenado que les pusiera laborando, pero que nunca llegaron a trabajar. Ese informe está en la Corte de Cuentas y están firmados por todas las jefaturas de la alcaldía de San Salvador. ¿Fue acuerdo de consejo? No, fue orden directamente del alcalde Mason, que utilizó a un señor Suriano, y este señor Suriano reunió y les dijo: el jefe que no le ponga laborando a estos trabajadores va a ser despedido. Y exactamente así contempla la denuncia que está en la Corte de Cuentas y está en sede fiscal. Y estamos hablando de enormes cantidades de trabajadores que fueron contratados única y exclusivamente para activismo político y que nunca llegaron a laborar, nunca prestaron un servicio. Solamente en el momento de elecciones aparecían. Sí, pero además, es más, nunca llegaron a trabajar un tan solo día. Y ahorita dicen, ok, estas personas, ¿qué van a seguir haciendo? Dos cosas: o se incorporan a laborar o los va a separar el nuevo alcalde. ¿Qué va a pasar? Va a venir una denuncia y va a salir ahí la prensa gráfica en los titulares diciendo que hay un despido masivo en la alcaldía de San Salvador, pero no aclara que son personas que en alguna medida nunca llegaron a trabajar a la alcaldía de San Salvador. Son prácticamente las mismas plazas fantasmas de las que hemos hablado y abordado en este momento de la Asamblea Legislativa. ¿Se tiene el número aproximado de estas personas en la alcaldía de San Salvador? Estamos hablando cerca de 300 personas que nunca llegaron a trabajar a la alcaldía de San Salvador. Y se mantuvieron durante los últimos Y años de gestión. se mantuvieron haciéndole campaña permanente. El alcalde solo sacaba un tuit y el alcalde sacaba solo un mensaje en Facebook y salía la ráfaga de comentarios positivos en favor de él, donde le decían ya presidente, y él se consideraba presidente de la República, y era un equipo nada más de campaña, de Troll Center. Ocuparon recursos públicos, ocuparon a esas personas a tiempo completo, nunca llegaron a laborar, y esos informes están en Corte de Cuentas y en sede fiscal. Bueno, eso ha ocurrido casi con todos los partidos políticos, ¿no? Sí, y todo partido político que lo haga debe ser procesado esa gente, sea quien sea. Concluyo con lo siguiente de forma contundente: no importa de qué partido político esté gobernada una alcaldía,
si vulnera los derechos de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo va a actuar de forma contundente sin importar el partido político que sea. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página El Presidencial, la única que trae